Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra. Les estamos saludando en esta mañana como lo hacemos todos estos días y les estamos invitando a tener juntos este tiempo de oración y devocional a nuestro Señor. Estamos saludando también a las personas, invitados, familiares y amigos que nos están siguiendo, y a los hermanos que también son miembros de esta iglesia de la ciudad de Palmira, pero que están fuera de la ciudad. Un saludo para ellos y un abrazo. Les amamos y les extrañamos en el Señor. Bien, entonces vamos a disponernos para tener nuestra oración con la palabra y después continuaremos nuestro estudio del material ¿Puede la oración cambiar las cosas?, del Dr. R.C. Sproul. Muy bien, les invito entonces para que leamos la escritura en el Salmo 119 y vamos a leer el versículo 97, 98 y 99. Y vamos a orar con base a estos versículos. Me acompaña aquí mi esposa, la hermana Gladys, y quiero pedir el favor que nos lea, por favor, nos acompañe en esta lectura y oramos todos juntos. Muchas gracias, hermana Gladys. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Muchas gracias. Vamos a orar entonces. Les invito para que cerremos nuestros ojos y dejemos que el Espíritu de Dios nos ministre con estas letras, con esta palabra que acabamos de leer, su bendita palabra. Cierra tus ojos y oremos juntos al Señor. Oh Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana inicialmente. Para eso nos hemos reunido, Señor, para glorificar tu nombre, para darte gracias por tus bondades, Señor, para reconocer tu señoría, para reconocer, Señor, tu autoridad y soberanía sobre todo el universo. Señor, gracias por tus bondades, por tu misericordia, por los favores recibidos, Señor, te damos gracias. Por todas aquellas cosas que nos has concedido en oración, cuando te las hemos pedido, Señor, y hemos visto tu respuesta afirmativa, agradecemos esos regalos y esas bondades, Señor. Pero también te damos gracias por aquellas cosas que no nos has concedido, que no nos has dado, aun cuando te las hemos pedido en oración. Te damos gracias también porque sabemos, Señor, primero que no estuvieron en tu voluntad para nosotros, por lo tanto no era lo mejor para nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, porque no nos las diste, porque la Escritura nos enseña a darte gracias por todo y entendemos que tú nos das solo lo mejor, lo que nos conviene, porque tú conoces y sabes nuestras necesidades y sabes lo que nos conviene a cada uno, y por eso te damos gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, como dice el salmista, que nos deleitemos en esta mañana, que podamos decir cuánto amamos tu ley, cuánto amamos tu palabra, y que todo el día en ella meditamos. Así lo dijo el salmista y lo hemos leído, Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Señor, que de constante en nuestro corazón nos deleitemos en tu palabra, que en cada momento del día, en cada situación, Señor, recordemos tu palabra, guiados por tu Espíritu, Señor, y nos sometamos a ella. Que recordemos que ella es, Señor, la que nos guía, ella es la que nos corrige, nos instruye, nos forma, nos muestra el camino. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, dice también ella misma. Y todo este entendimiento y toda esta disposición de corazón lo tenemos, Señor, por ese nuevo nacimiento que nos has dado y porque has colocado tu Espíritu en nosotros, que nos convence de esta verdad y nos lleva a esa obediencia y a ese sometimiento. Gracias te damos, Dios. Oramos por las personas, Señor, que nos están acompañando y que por primera vez están escuchando estas oraciones y estos temas que estamos meditando. Señor, te pedimos gracia y misericordia para ellos, así como la has tenido con nosotros, Señor, para que tu Espíritu les instruya, les redarguya, les corrija, les muestre, Señor, la necesidad que tiene el hombre de Jesucristo, la necesidad de reconocer primero que todo que somos pecadores y que necesitamos de ese Salvador que se llama Jesucristo y que apartado de Él nada bueno nos espera.
Oramos por cada una de estas personas, Señor. Yo oro por las personas que están acompañando a mis hermanos y por las personas que en los distintos lugares se conectan y siguen este tiempo de estudio y de devocional. Y para que tú seas, Señor, conforme a tu voluntad, obrando esa transformación en sus vidas como lo has hecho con nosotros. Enamóralos de ti, Señor. Llega a sus vidas y haz ese milagro de renovación de corazón y de mente. Danos, Señor, y dales ese don del arrepentimiento para reconocer nuestra debilidad y nuestros pecados ante ti, para que te pidamos perdón y para que Cristo, Señor, sea el Señor de estas vidas, así como lo es de nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por ellos, en tus manos los coloco, yo no sé quiénes son, quiénes están allí detrás de esta cámara, tú lo sabes, tú los conoces, Señor, y en tus manos los coloco, igual que a todos mis hermanos que estamos siguiendo este tiempo, para que nos sigas guardando como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia, y gracias, Señor, por las vidas que sabemos que van a ser rescatadas, resucitadas de la muerte a través de este espacio, a través de este tiempo. Gracias, Señor, y en tus manos coloco este resto de tiempo de meditación y de devoción de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, guíanos con tu Espíritu, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar entonces meditando este material. Es tan importante que a buena hora Dios nos ha permitido conocer y que llegue a nuestras manos. Este material del Pastor Sproul, como lo he dicho, puede la oración cambiar las cosas. Es un material que hizo este hermano, que ya está en la presencia de Dios. Partió en el año 2017 para la presencia de Dios. Y este material es totalmente bíblico, es basado en las Escrituras como lo hemos estado estudiando, como lo hemos estado viendo. Y damos gracias al Señor porque en Él encontramos muchas enseñanzas que nos corrigen, que nos llevan a esa comprensión de la palabra, de estos conceptos doctrinales que debemos tener como hijos de Dios. Y uno de ellos es la oración. Recuerden, el cristiano y la oración es una unión que es inseparable. Un cristiano verdadero es aquel que ora, y si alguien ora en forma sincera es porque es un cristiano. Eso lo hemos entendido en el contexto de la palabra. Estamos asimismo meditando la oración, habíamos comenzado a meditar la oración del Padre Nuestro, que así le llamamos, ¿cierto? Y así se le ha llamado desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que significa cada una de estas palabras que Jesús pronunció aquel día cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar? Entonces el Señor dijo esta oración y la dejó como modelo para que descubriéramos allí los parámetros, las partes, los elementos que debe tener nuestra oración. Ese fue el objetivo. Obvio, esta oración la podemos nosotros repetir y sé que todos nos la sabemos de memoria, como lo hemos dicho, y la podemos hacer, la podemos repetir, pero más que repetirla, porque en eso la han convertido hoy en día, en una repetición sin sentido, sin fundamento, sin espíritu, es entender qué es lo que ella nos va mostrando para que nos sirva como modelo para así nosotros también orar. Eso es lo que estamos haciendo y estudiando. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del versículo 5 en adelante. Allí podemos encontrar esta porción de la Escritura que estamos diciendo, Jesús y la oración. Vamos entonces a continuar con este estudio. El versículo 9 en adelante dice la Escritura, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya habíamos meditado las frases iniciales de esta oración, Padre nuestro, y estábamos estudiando la segunda parte, que estás en los cielos, porque Jesús dijo estas palabras. Padre nuestro que estás en el cielo, ya habíamos alcanzado a avanzar un poco en esta segunda parte. Vamos a terminar el día de hoy para continuar
con la frase siguiente: santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Recordemos que habíamos dicho inicialmente que una de los atributos de nuestro Dios es su omnipresencia. ¿Qué significa esto? Que Él está en todas partes, que no hay un lugar del universo donde no se manifieste la autoridad, la presencia de Dios, su señorío. Él controla todo el universo, pues Él es el creador del universo. Y como lo dijo ese físico que habíamos comentado anteriormente, que aunque el universo es cerrado pero infinito, así lo contestó él cuando le preguntaron a Albert Einstein, uno de los físicos del siglo XX, que cómo era el universo. Entonces él dijo: el universo es cerrado pero infinito. Imagínense ustedes comprender esas dos palabras. ¿Cómo es que algo sea cerrado? Si es cerrado tiene un límite, pero al mismo tiempo lo entiende este varón y lo mostró como algo infinito. Pero más allá de ese infinito, de lo cual es el tamaño del universo, que lo entendemos así desde la ciencia, está Dios. Y desde allá, desde ese lugar que está la casa de Dios, Él señorea, gobierna, dirige, controla toda su creación. Hay una corriente filosófica, doctrinal, que se le llama deísmo. Algunos creen que parece que Dios creó el universo, creen que Él lo creó, pero después que Él lo creó, lo soltó y dejó que el universo siguiera a su voluntad propia, a su libre albedrío, a su libre casualidad. Y entonces Dios lo soltó y se sentó, ¿no?, a ver cómo las cosas seguían sucediendo una vez Él las creó. Esa corriente filosófica, ese tipo de enseñanza se le llama deísmo, y eso no es lo que la Biblia enseña. Dios creó el universo y Él no lo soltó a su libre voluntad. Él controla y dirige todo lo que Él ha creado, y Él está en ese lugar, en su casa, en el cielo, que la Biblia le llama, y desde allá ve, controla, maneja, determina, establece todo lo que sucede en el universo, y todo es conforme a su voluntad. Muy bien, ¿qué significa esto también entonces, para terminar esa parte de esta porción que nos comparte el pastor Sproul? La línea inicial del Padre Nuestro nos presenta, por lo tanto, una tensión dinámica. Si bien debemos venir ante el Señor en una actitud de intimidad, aún así hay un elemento de separación. Hay un elemento que nos separa. Podemos venir a Dios y llamarlo Padre, como lo hemos estudiado y la Biblia nos lo enseña. Ahora le podemos decir Abba Padre, papito. Papito significa eso en otras palabras. Pero esta relación filial que tenemos ahora con nuestro Padre, nos permite tener ese tipo de familiaridad que produce desdén. Hemos de venir con confianza, confiados ante Él. Sí, claro que sí, la Biblia nos lo enseña. Podemos entrar ahora confiadamente. La Biblia lo enseña claramente. Pero aquí hay un pero. Esto no nos da autoridad o permiso para que lo hagamos con arrogancia o de una manera irreverente. Es decir, nunca con arrogancia o presunción. Padre Nuestro habla de la cercanía de Dios, que Dios está cerca. Él se ha acercado a ti, a mí. Es Él quien busca al hombre, se acerca al hombre, y cuando coloca su espíritu en esa persona que Él busca, que Él escoge para acercarse, su espíritu lo convence de quién es Él, y por eso ahora sí le puede decir Padre Nuestro. El punto es el siguiente: cuando oramos debemos recordar entonces quiénes somos nosotros y a quiénes nos dirigimos. Esa cercanía que tenemos no nos da permiso, repito, para entrar con actitudes de arrogancia o irreverencia. Tristemente hoy en día eso se está viendo que se está haciendo. Se está tratando a Dios de una manera irreverente desde muchos contextos cristianos contemporáneos. Hoy en día pareciera que Dios está al servicio del hombre. Hoy en día pareciera que el hombre ya
ha llegado a un nivel y se ha igualado casi a la misma altura, al mismo nivel de Dios, y lo tratan con ese despotismo como lo señala aquí el hermano Sproul, lo cual no debemos hacer, con esa irreverencia. Y las formas, y esto lo vemos en las formas y en las clases de oraciones que levantan hoy en día el Señor. No es una oración con humildad, no es una oración en ese reconocimiento de su grandeza, no es una oración de agradecimiento, no es una oración que se fundamente en la voluntad de Dios, es una oración donde a Dios se le está dando órdenes, se le está reclamando, se le está exigiendo, y esto no es bíblico. Dios no escucha ese tipo de oraciones simplemente. ¿Por qué? Porque no son conforme a su voluntad. Y a Dios nadie lo engaña, a Dios nadie le da órdenes, a nuestro Dios nadie lo manipula, a nuestro Dios nadie le llama la atención, ni nadie le exige. La Biblia no enseña eso, la Biblia enseña todo lo contrario. ¿Quién le podrá hacer un reclamo a Dios? ¿Quién le podrá decir por qué hiciste esto o aquello? ¿Quién le hará torcer el brazo a Dios de algo que Él ya decidió, que Él ya estableció? La respuesta es nadie, nadie. Jesús mismo, el Hijo de Dios, orando en esa oración muy famosa en el huerto de Getsemaní, antes de ser tomado preso por los soldados, le hizo una petición al Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz, Padre. Él sabía lo que le iba a pasar, cómo iba a morir, lo que le iba a suceder, y sintió miedo, temor en ese momento, en su naturaleza humana, y le dijo al Padre: Padre, es posible. Hay una versión que así lo enseña: si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero hoy en día el hombre no le dice eso a Dios. Hoy en día no le dicen a Dios: Señor, ¿es posible que sanes a mi hijo? Señor, ¿es posible que me des este empleo? Señor, ¿es posible que cubras esta necesidad? No, hoy en día la oración es: te exigimos, pedimos, declaramos, decretamos. Y eso es una posición arrogante e irreverente que se coloca por encima de Dios. Eso es por debajar a Dios, y el hombre es el que se ha colocado un humanismo que es totalmente perverso, fuera de la voluntad de Dios en su palabra. Muy bien, recordemos siempre eso. Debemos recordar constantemente, y eso lo hace el Espíritu Santo en ti, en mí, en quien mora el Espíritu Santo. Él le recuerda constantemente quiénes somos y a quién nos estamos dirigiendo. Muy bien, seguidamente el Señor dijo: santificado sea tu nombre. ¿Qué significan esas palabras? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Significan: no importa qué tan cerca nos invite Dios a venir, aún existe un abismo infinito entre nuestra pecaminosidad y su majestad. Aunque somos hijos de Dios ya por adopción, por gracia, por misericordia, siempre en estos momentos, mientras estemos y mientras nosotros seamos hombres, hay una separación entre Él y nosotros, entre su majestad y nosotros, su grandeza y nosotros. Dios es grande, el hombre no. Él es celestial, nosotros somos terrenales. Él es más alto y más sublime que nosotros, porque nosotros somos criaturas y Él es el creador. Él es perfecto en gran manera. Él es perfecto en todo. En Él no hay ninguna, la más pequeña imperfección. Nosotros somos imperfectos. En Él no hay equivocación. Todo en Él es perfecto. Nosotros no. Nosotros nos equivocamos muchas veces. Nosotros cambiamos de decisiones muchas veces. Nosotros muchas veces tenemos dudas de sí o sí o sí no. En Dios no hay incertidumbre de sí o de no. Dios es perfecto. Él es infinito. No tiene principio ni fin. Él ha sido y será por siempre, como lo es el Hijo y el Espíritu. Nosotros, por el contrario, somos finitos. Tuvimos un comienzo. Él nos creó. Dios no lo creó nadie.
Él es infinito y nosotros somos finitos. Él es 3 veces santo. En Dios está la santidad perfecta. Él es santo, santo, santo. Nosotros somos profanos. Nosotros aún somos pecadores, pecadores arrepentidos. Nosotros tenemos esa santidad del Padre, pero es una santidad que no es la misma del Padre. Él es santo, santo, santo. Nosotros hemos sido llamados y hemos sido escogidos y separados para Él por adopción y por gracia, y esa separación a lo cual Él nos llamó y ha hecho nosotros, esa es nuestra santidad. Separados para Él por gracia y misericordia, pero dependientes de Él aún, porque estamos en un cuerpo corruptible en el cual todavía hay pecado y hay maldad, y cometemos errores y cometemos pecados todavía. Pero en Dios no hay ninguna fuente de maldad. Por eso Él es santo, santo, santo. Jamás debemos olvidar que para nosotros Dios es lo completamente otro. Totalmente. Muy bien. Santificado sea tu nombre. La sagrada alteridad de Dios es un hecho que los hijos de Aarón olvidaron. Como ejemplo nos enseña esto la Biblia, pero solo olvidaron una vez. Lo olvidaron solo una vez. Eso está escrito en Levítico capítulo 10, verso del 1 al 3. Dice la escritura: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que Él nunca les mandó ofrecer. Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Entonces Moisés le dijo a Aarón, a esto se refería el Señor cuando dijo: seré santificado entre aquellos que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Qué buen ejemplo encontramos aquí en la Escritura de lo que sucede cuando a Dios se le presenta fuego extraño, cuando a Dios se menosprecia y se le trata de manera irreverente, déspota o con altivez. Dios no permite esto. A Dios nadie lo engaña. Dios conoce todas las intenciones del corazón del hombre. Dios exige, por lo tanto, de acuerdo a este ejemplo que leemos aquí en la Escritura de lo que le sucedió a los hijos de Aarón, hermanos de Moisés, sobrinos de Moisés, Dios exige que se lo trate como Él es santo, 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 porque Él es eso, santo, santo, santo. Y esa santidad perfecta que Él tiene hace que Él mismo sea celoso. Él dice: yo soy un Dios celoso. Él es celoso de su propia honra debido a su santidad perfecta, y Él exige, pide, demanda honra para Él por su excelsa santidad. En este pasaje Él no ruega respeto, Él no está rogándole al hombre, no le está rogando a ninguna criatura. Él simplemente lo dejó entendido, o sea, lo enseñó y ya lo demanda y lo exige en adelante. Se trata más bien, por lo tanto, este pasaje de la constatación de un hecho. Me tratarán como santo. Parafraseado, eso fue lo que Dios estableció y está en la Escritura. Jamás debemos de cometer el fatal error de los hijos de Aarón que acabamos de leer. ¿Cuál? Acercarnos a Dios con una actitud irreverente y descuidada. No seamos altaneros, no seamos altivos, no le demos órdenes a Dios, no le exijamos a Dios. ¿Quién es el hombre para que le exija a Dios? ¿Qué favor le debe Dios al hombre para que el hombre hoy le exija a Dios las bendiciones? No, las bendiciones de Dios, los favores de Dios para el hombre son conforme a su voluntad, y Él las da conforme a su voluntad, no porque se las exija. No, no, Señor, eso es una actitud irreverente que Dios no permite y que Dios no se deja manipular de esa manera. Mucho cuidado, persona que nos escuchas, hermanos, tengamos cuidado en la forma como oramos. Recordemos siempre esas palabras del Señor Jesús cuando Él lo dijo: hágase tu voluntad en esa oración.
Preséntale al Señor tus necesidades. Sí, lo puedes hacer, debes hacerlo, pero no le exijas. Pídele al Señor en humildad y dile como Jesús lo hizo: si es posible, Señor, sana a mi hijo. Si es posible, dame este empleo. Si es posible, dame esto o aquello. Todo dentro de su voluntad. Y dile como lo dijo el Señor al final: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y te daré gracias si me concedes, y si no me concedes también te daré gracias. Porque eso es humillarme, eso es colocarme por debajo, y eso es decirle al Señor: entiendo que tú eres soberano, entiendo que es tu voluntad y no la mía. Repito, la Biblia nos enseña: presentémosle al Señor nuestras necesidades, claro, porque Él es el que concede todo, pero siempre serán conforme a su voluntad, siempre, siempre, constantemente. Y Él nos cuida, Él no nos abandona y Él nos da lo necesario. Él se encarga de todo. Él hace llover sobre justos e injustos. Él hace que la tierra produzca el fruto, el alimento para sus hijos y para los inicuos. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es bueno en gran manera, y para siempre su misericordia, dice la Escritura. Entonces te invito en esta mañana para que evalúes la forma como muchas veces, tal vez por ignorancia, por desconocimiento, por lo tanto, fuiste irreverente con Dios, irrespetuoso, fuiste altivo tal vez, o tal vez simplemente ni te acordaste que Él es el soberano y Él es el que concede todo, y creíste que tú eras autosuficiente y tú lo podías hacer. Cualquiera de esas dos formas que haya sido tu vida pasada, lo que hoy tal vez estás evaluando a medida que escuchas este estudio, entonces pídele perdón al Señor y Él está allí para perdonarte. Pero ese perdón que te invito para que le pidamos al Señor debe ser primero concedido por ese don del arrepentimiento que Él da. Dile al Señor que te dé ese don para arrepentirte, porque el arrepentimiento verdadero, que es conforme a la Biblia, es un don que Él da. Porque el hombre natural, el hombre que está caído, el hombre ciego, el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, por estar en ese estado de muerte, no reconoce que necesita arrepentirse, porque no ve en ese estado que ha hecho mal, ni que ha ofendido a Dios. No lo entiende, no lo ve, no lo comprende. Por eso la única manera de comprender que yo he ofendido a Dios por medio de mi pecado es cuando el Señor me da esa capacidad que le llama a la Escritura el don del arrepentimiento, en donde yo, por medio de ese don, Dios me abre los ojos, me abre el corazón y el entendimiento. Entonces comprendo que le he ofendido, que he pecado contra Él y que estoy muerto y que necesito que Él me resucite, me dé vida conforme a su voluntad y a su misericordia. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que Jesús enseñó en Juan capítulo 3. Puedes leerlo esta tarde en el transcurso del día. Evangelio de Juan capítulo 3. El diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo y le dice: es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Y sin arrepentimiento nadie podrá realmente arrepentirse de sus pecados, sin ese don que Él da para ellos. Por eso te invito para que lo hagas. Y si se lo pides al Señor con un verdadero corazón humillado delante de Él, créeme que Él no lo va a negar, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado, lo dice la Escritura. Y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada por su poder, por su misericordia y por su gracia, y tu vida será diferente. Y empezarás a sentir el deseo de conocer tu palabra, de crecer en esa santidad, en ese camino de obediencia que nos enseña su palabra, ese deseo de conocer ese lugar que se llama iglesia, porque Él te va a llevar allá, y de estar reunido con demás personas que también buscan y anhelan lo mismo. Vas a sentirlo, y aquí en Palmira te estaremos esperando para que caminemos juntos, para que nos unamos en ese mismo camino, en ese sendero que está en Cristo. Y si lo estás escuchando en otra ciudad, busca una iglesia en donde se enseñe la verdadera palabra, y Dios te va a llevar para que camines y allá te enseñe la palabra de Dios, el Evangelio. Si no sabes en dónde, nos puedes escribir
al canal de YouTube y con mucho gusto te podemos orientar, te podemos indicar a dónde, si estás fuera de nuestra ciudad. Y si estás aquí en Palmira, aquí te esperamos en la iglesia, siervos de la palabra, en donde juntos caminamos y estudiamos con el Evangelio, con Cristo Jesús. Te invito para ello. Muy bien, vamos a terminar y mañana continuamos en este estudio de la oración del Padre Nuestro. Antes de orar en la parte final de este devocional, les recuerdo que el día domingo no tenemos devocional. Les recuerdo que los devocionales son de lunes a sábado, porque el día domingo compartimos y exponemos el mensaje de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, de lunes a sábado, devocionales a las 6:30, y el día domingo compartimos, repito, la predicación de la palabra. Recuérdalo siempre. Muy bien, vamos a orar entonces para terminar este tiempo y demos gracias al Señor por darnos su palabra a través de su siervo, R.C. Sproul, y a través de las Escrituras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos diste a través primero de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo, y a través de nuestro hermano R.C. Sproul, que ya partió a tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy vemos cómo debemos corregir muchas cosas que hicimos mal, Señor. Y estamos entendiendo, Padre, cómo es la forma que tú quieres siempre que te tratemos, que nos dirijamos a ti en oración. Gracias por esta corrección que estás haciendo. Oro, Señor, por las personas que por primera vez, por segunda vez, han escuchado este mensaje. Oro por ellas, oramos por ellas, Señor, y mis hermanos y yo las presentamos delante de ti, para que conforme a tu voluntad te pedimos para ellas misericordia y gracia, Señor, la llenura de tu Espíritu y ese don del arrepentimiento, para que puedan humillarse delante de ti, reconocer sus pecados, pedirle perdón a Jesucristo y pedirle, y que te pidan, Señor, que los traigas a ese camino que está en Cristo Jesús, y que les muestres ese lugar a los cuales deben dirigirse para ser formados y para ser unidos a la familia de Dios, que es la iglesia del Señor. No sabemos quiénes son las personas que están allá detrás de la cámara. Tú sí, Señor, oramos por ellas. Oramos por cada una de estas personas. Gracia y misericordia para ellos. Y para nosotros, los que ya creemos, Señor, por tu Espíritu, que estamos ya en tu camino, que tu gracia y tu misericordia siga con nosotros, que nos guardes de las tentaciones y que nos ayudes a estar firmes en las tormentas, Señor. Sosténnos, que nos mantengas unidos con la unidad de tu Espíritu, a todos como familia, en la misma unidad de tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Encomiendo en tus manos este día, la protección, la provisión para este día en tus manos la coloco y la pido para todos nosotros, Señor, para tu iglesia, para nuestros hermanos. Gracias por tus bondades, gracias por la bendición de estar unidos y de estar estudiando juntos la palabra en estos tiempos difíciles. Terminamos este tiempo pidiéndote permiso para ello y tu bendición para comenzar este día. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe en este día, y que la paz de Cristo llene nuestros corazones. En el nombre del Señor, amén. Muchas gracias, hermanos y amigos. Un abrazo para todos y vamos en la paz de Cristo. Un abrazo.